dar inicio a la ponencia de cierre del segundo día de la sección mañana, tenemos desde Argentina a una de las principales referentes en materia de derecho de seguros de dicho país, a la profesora María Fabiana Compiani, quien nos acompaña con la ponencia denominada Lectura Comparativa de la Regulación del Seguro de Responsabilidad Civil en Argentina y Perú. Ella es egresada con honores de la Universidad de Museo Social Argentino, es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires y en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es expresidenta de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros y vicepresidenta del Comité Ibero-Latinoamericano de Seguros, siendo actualmente gerente legal de siniestros de Caja de Seguros S.A. y tiene una amplia y prolífica carrera como autora y conferencista en seguro de daños, consumidor y seguros. Adelante, maestra Fabiana Compiani. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Seguramente tarda unos minutos. Aprovecho para agradecer a CESIAL, a la universidad, a todos los que patrocinan este evento y a felicitarlos por conmemorar los 10 años de vigencia de vuestra ley de seguros. Carlos, ¿me dirá si se ve bien? ¿Se ve perfecto? Bueno, perfecto, bárbaro. Tengo el camino muy allanado porque hace un ratito la escuchamos a Rebeca Herrera hacernos un panorama completísimo de seguro de responsabilidad civil, y entonces lo que me queda es contarles un poquito qué diferencias se observan entre la regulación de la ley peruana y la regulación de la ley argentina, con el ánimo de exhibirles a ustedes cuáles son las problemáticas que atañen a este seguro en Argentina, quizás que ustedes puedan sacar conclusiones sobre si son iguales a las que ustedes seguramente en algunos temas tienen, de las diferencias, nutrirse bueno, de cuál es el camino más adecuado en un tema de tanta importancia como tiene hoy el seguro de responsabilidad civil en el mundo moderno. Cuestión que Rebeca también trazó muy adecuadamente, ¿no? Hoy no se conocen prácticamente actividades donde no esté detrás el seguro. Producto de que, sin hacer historia, no vamos a arrancar desde los comienzos del seguro de responsabilidad civil, pero sí marcando esto, hace años atrás, un profesor argentino, Juan Carlos Félix Morandi, advertía que el seguro en nuestros países había sido organizado como una estructura que tenía por objeto tutelar el patrimonio del asegurado. Nacía con sumas aseguradas muy bajas, con franquicias altas tendientes a comprometer al asegurado en la tarea de prevención. Y finalmente, en la mayoría de los casos, las pólizas exigían la clandestinidad. Esto es, exigían que el asegurado no denunciara la existencia del seguro de responsabilidad civil. Esto es con el ánimo de no incentivar o de no acrecentar el reclamo del tercero, sabiendo que había un patrimonio solvente en el cual hacer efectivo el cobro de la indemnización. De aquel origen, de un seguro limitado, de un seguro especialmente orientado al asegurado, fuimos hacia un seguro que la más de las veces hoy se transforma verdaderamente en un seguro de accidentes, donde el mismo problema de la responsabilidad civil ya no tiene importancia, porque lo que importa es que haya un daño y de ese daño nace la obligación del asegurador del pago. Yo creo que María Teresa Rosales, tenés el micrófono abierto y eso está haciendo un poco de reverberación, ¿puede ser? Ok, gracias, muchas gracias. No te preocupes. Entonces, claro, esto parecía y rápidamente se transformó en una especie de utopía. ¿Cuál es la utopía? Que allá donde hubiera un daño y una actividad dañosa que tuviera antecedentes en la causación, iba a haber un seguro de responsabilidad civil que lo cubriera.
Y entonces, en alguna medida se pensó, el seguro de responsabilidad civil va a desplazar a la responsabilidad civil, porque allá donde haya un daño va a haber un patrimonio responsable que se haga cargo, de modo tal que para qué necesitamos la responsabilidad civil, que no es otra cosa que un sistema de adjudicación de la responsabilidad por el daño, esto es de la transferencia económica que se produce a consecuencia del daño. Pero esto rápidamente se visualizó como una utopía. ¿Y la utopía cuál era? Y que aquel que estaba obligado a asegurarse no se aseguraba, que allá donde había un seguro que se impusiera obligatoriamente iba a haber un crecimiento de las indemnizaciones y que se ensanchaba el elenco de daños resarcibles, a la par que también se ensanchaba la pluralidad de estimados pasivos que tenían que responder. Es decir, un poco lo que Díez Picasso llamaba la teoría del saco sin fondo. Allá donde hubiera un evento dañoso iba a haber responsables plurales y patrimonio solvente que se hiciera cargo del daño, sin que ninguna víctima quedara sin reparación. Por supuesto que esto tenía como corolario la pérdida de la función preventiva que tiene la responsabilidad civil, esto es la prevención especial, aquel que causó el daño se va a cuidar de volver a causarlo en la medida en que ese pago indemnizatorio le cueste. Y en segundo lugar, también ninguna aseguradora está convocada a prestar el negocio a la ruina, de modo tal que aquellas inestabilidades que sean ruinosas por su frecuencia, por su intensidad, hace que los aseguradores inmediatamente se retraigan del ofrecimiento de esos seguros, provocando obviamente la crisis, tanto en el sector del seguro como también en el sector de las víctimas de daño. Es cierto que existe una tendencia mundial hacia el crecimiento de los seguros obligatorios. Esto se verifica en nuestros países, en todo Ibero-Latinoamérica, en los congresos del SILA hemos visto cómo esto es una constante. En Argentina esto trae una problemática especialmente significativa, y es que el legislador argentino solo se limita a establecer la obligación legal de contratar seguros sin nutrir a ese seguro obligatorio de un régimen propio que tutele verdaderamente a la víctima, porque lo que hace el seguro obligatorio es poner en el centro, en la mira de ese seguro, no ya, o por lo menos no exclusivamente el patrimonio del asegurado, sino la necesidad de percepción de la indemnización por parte de las víctimas. Y esto solo se logra si se establece un sistema de pronto pago, una indemnización tarifada que permita una pronta liquidación, una restricción de las exclusiones de cobertura que le pueden ser opuestas al tercero, y un sistema de fondo de garantía que tutela aquellas hipótesis también posibles, que son aquel obligado a contratar el seguro que no lo hace, o las situaciones de falencia por parte de los aseguradores. Yo observo acá una primera diferencia esencial entre el régimen argentino y el régimen de la ley peruana, y que en ese artículo primero de disposiciones generales de la ley peruana se establece no solo la imperatividad de las normas del seguro. En Argentina la imperatividad es solo de las normas que especialmente la ley de seguros menciona en el artículo 158 de la ley 17418, que data de hace más de 55 años atrás. Y en cambio ustedes admiten una regulación expresa para los seguros obligatorios en cuanto hacen supletoria la aplicación de la ley de seguros privados, de la ley de seguros voluntarios. La 29946 solo se aplica supletoriamente. La falta de una disposición especial en ese sentido en el régimen argentino hace que a los seguros obligatorios en Argentina se le aplique el régimen de los seguros voluntarios, sin la menor tutela de las víctimas. Y esto resiente el sistema y produce una serie de dificultades interpretativas que vamos a pasar mínima revista a continuación. Porque esto se entronca con una realidad que ha vivido el seguro de responsabilidad civil,
así como ha crecido de la mano de la ampliación de la responsabilidad civil a la que hemos asistido durante el siglo XX, aquella responsabilidad del Código Napoleón solo fundada en la culpa, ha devenido una responsabilidad de más en más de carácter objetivo, donde ya no interesa que haya un autor culpable, lo que interesa es que haya un señalado, un indicado por la ley como responsable del daño, aunque no medie culpa alguna de su parte. Y en consecuencia, esto ha permitido una expansión de la responsabilidad civil que llevó de la mano al seguro. Así como se amplió la responsabilidad civil, se amplió el seguro que lo cubre. La siguiente paso en esta evolución fue que llegó al seguro un orden público de protección al reconocer al seguro como una de las hipótesis de contrato de adhesión, que desde origen lo fue. Así como encontramos las primeras pólizas escritas en italiano, esto era porque eran copiadas, las encontramos en Inglaterra, escritas en italiano, es porque eran copiadas las unas de las otras de los puertos donde normalmente se llevaba a cabo el mayor comercio marítimo, en los puertos italianos. De modo tal que el seguro nace siendo un contrato de adhesión, un contrato donde las condiciones generales están predispuestas y se encuentran ofrecidas al adherente para su aceptación o su rechazo, sin poder de negociación. Y esto hace, en las postrimerías del siglo pasado, a que el orden jurídico decida tutelar ese defecto genético de los contratos, esa falta de la voluntariedad del otro en la formación contractual. Y lo hace a través de un orden público de protección que incluye normas de interpretación a favor del adherente, que incluye normas de interpretación respecto de cláusulas negociadas que prevalecen sobre cláusulas predispuestas. Lo hace al incorporar un régimen sobre nulidad de cláusulas para detener el abuso al que se ve expuesto el adherente respecto de quien tiene la lapicera, de quien redacta en forma exclusiva y excluyente el contenido contractual. Y a eso se ha sumado, ya en el último tercio del siglo pasado, las normas de protección del consumo, que tienden a todavía a tutelar no solo a quien adhiere un contenido contractual, aun cuando lo haga en condiciones de ser un profesional o un comerciante o un elaborador, sino también a quien lo hace meramente como un consumidor. Y esa tutela del consumo es la tutela más fuerte que hoy encontramos en el ordenamiento jurídico, que sensibiliza todo el sistema de seguros. Y ustedes tienen la ventaja también en la ley que reconoce este acerto de modo tal que prevé la aplicación de la ley tuitiva en todo lo que no está expresamente regulado en la ley de contrato de seguro, y en caso de conflicto hace aplicable las normas que resulten más favorables al consumidor. En caso de duda, la interpretación también es a favor del asegurado, y el artículo 3 califica expresamente al contrato seguro como un contrato de adhesión. Con esta normativa, ustedes superan una discusión que en derecho argentino tiene este contexto. Para decidir estas cuestiones, las mismas que ustedes tienen resuelta en forma expresa en la ley, hace falta recurrir a una interpretación armónica de la Constitución Nacional, en la punta de la pirámide, las leyes, entre ellas el Código Civil y Comercial, el Código de Fondo, destinado a tutelar todo lo que no está en las leyes especiales que conviven entre sí y con el Código, y hace entonces que en materia de seguros hoy en Argentina exista una verdadera disputa interpretativa inacabable entre si en materia de prescripción rige la ley de seguros o rige la ley o el Código Civil y Comercial por revisión de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, si se aplican o no determinadas normas de tutela especial de los contratos de consumo, etc. Toda esta discusión está resuelta en la ley peruana, creo yo, por una significativa y correcta de aplicación o sistema de aplicación de las leyes, de lo especial a lo general, con aplicación preeminente de la defensa de los consumidores y usuarios, esto es la ley ejecutiva. En Argentina, esta exigencia
ahí se ve que lo ha deformado el lenguaje de la artificial, pero lo que significaba es que necesitamos recurrir a un sistema de previsibilidad. Donizetti es un civilista argentino y a la sazón miembro del Poder Judicial, del máximo tribunal de justicia del país, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este batiborrillo de normas aplicables, de discusión en materia de contrato de seguro, siempre pone la nota en la necesidad de comunicación de los principios y de las reglas de derecho, de modo tal de llevar previsibilidad y seguridad jurídica. Vamos a entrar entonces sí a la regulación legal del seguro de responsabilidad civil con este panorama, con este marco, para hacer una comparación corta, porque obviamente estamos excedidos de tiempo y ustedes ya con todo derecho tendrán ganas de almorzar, ¿no? El artículo 109 de la Ley Argentina define al seguro contra la responsabilidad civil. Recuerden, 1968 en vigencia sobre un proyecto de Alperín del año 1959, definía el seguro de responsabilidad civil como: el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Y esta es la misma definición que ustedes tienen en su ley de seguros. En materia de seguro de responsabilidad civil, así lo define en idénticos términos el artículo 105 de la ley peruana. De allí, nosotros extraemos que el seguro es un seguro de indemnidad, y decimos indemnidad, aunque todo seguro de responsabilidad civil es de indemnidad, lo llamamos de indemnidad para diferenciarlo de los seguros de reembolso y para graficar que el asegurador se compromete a anticipar el dinero al asegurado, y no es que el asegurado tenga primero que pagar para luego poder repetir contra el asegurador. Y esto viene a cuenta porque en Argentina existe un sistema de seguro de reembolso en la ley marítima para el seguro del armador naviero, en donde expresamente se prevé que el armador naviero pague y luego repita contra su asegurador. Sin embargo, en el régimen general, el artículo 109 prevé un seguro de indemnidad, y lo propio acontece, creemos nosotros, con vuestro seguro de responsabilidad civil, en la medida en que el artículo 109, tercer párrafo de vuestra ley, dice: son nulas las cláusulas de reembolso según las cuales la obligación principal del asegurador únicamente consista en reembolsar al asegurado una vez que éste haya asumido y pagado los daños consecuentes a su responsabilidad. Creemos que en este sentido ambas legislaciones entonces prevén un seguro que es común, un seguro de responsabilidad civil de indemnidad. A la par, en el derecho argentino, en la definición del artículo 109 de la Ley de Seguros, aparece como un seguro en base a ocurrencia. Y esto tiene significancia por lo que también señaló Rebeca, en el sentido de que hoy, estando en boga en los seguros de responsabilidad civil, sobre todo por los siniestros de cola larga, por los dilatados plazos de prescripción, la cláusula claims-made nos obliga a hacer un análisis un poco más profundo sobre esta cuestión, en el sentido de que el sistema de base ocurrencia define al seguro de responsabilidad civil por la ocurrencia del hecho generador de la responsabilidad civil durante la vigencia del contrato de seguro, y no sujeta la obligación a cargo del asegurador a que también se haya producido durante el mismo plazo legal un reclamo del tercero. Ustedes vieron el despliegue hecho por Rebeca hace un ratito atrás, en el sentido de que en Colombia se modificó la ley de seguros para admitir la cláusula claims-made. La ley argentina nada dice de la cobertura claims-made, que nace a partir de la década de los 80 por un uso de los aseguradores franceses, de modo tal que no tenía ocasión de estar prevista en una ley como la argentina, que era anterior. Tampoco la prevé la ley peruana. Y entonces, de grafico que ustedes deben tener los mismos problemas que nosotros para la admisión de esta cláusula, en cuanto nuestros textos legales aluden a la ocurrencia de los hechos, a que surja la deuda de responsabilidad,
y si bien asistí a alguna pregunta que se le hizo a Rebeca en ese sentido, creo yo que la locución cuando surge la deuda de responsabilidad del asegurado no alude a otra cosa que a la génesis de la responsabilidad civil, que requiere un incumplimiento material o objetivo, un factor de atribución suficiente de ese incumplimiento a un sujeto, un daño y una relación causal que permita decir que ese daño es causado por aquel incumplimiento. Si no se reúnen estos 4 presupuestos de la responsabilidad civil, no nace la responsabilidad civil. Y ese nacimiento de la responsabilidad civil opera, a mi juicio, en el momento de la ocurrencia del hecho. De modo tal que cualquiera fuera la posición que adoptemos con relación a qué debe entenderse por siniestro, si el hecho generador o el reclamo del tercero en los dos extremos, pasando por las hipótesis intermedias que también señalada doctrina sostiene, como la liquidación del daño, etc., pareciera que hay una falta, digamos, de claridad en estos textos contractuales que da lugar a la posibilidad de duda. En Argentina, esta duda significó varios precedentes judiciales que declararon la nulidad de la cláusula. Claro que lo hicieron en aquella claim-made original que exigía tanto que el hecho generador como que el reclamo del tercero se produjera durante la vigencia del contrato de seguro. Ni siquiera contabilizaban un plazo de extensión. Lo que hizo el ordenamiento jurídico argentino es, sin modificar la ley de seguros y por virtud de una reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuya legalidad ustedes sabrán que por estar por debajo de la ley de seguros podría ser objeto igualmente de discusión. La verdad es que esta resolución 585 del año 2018, que vino a disciplinar el seguro de responsabilidad civil luego de la reforma del Código Civil y Comercial, ha tenido por solución, por conclusión, que ha permitido poner la cuestión de la claim-made dentro de un marco de razonabilidad, dentro de un marco de tutela. ¿De qué modo? Exigiendo en primer lugar la información. El asegurado debe estar informado acerca que contrata bajo una cobertura claim-made, de modo tal que tiene que estar esto explicitado en el frente de póliza. En segundo lugar, se le exige no solo una información, sino una advertencia, un consejo de cómo funciona la cláusula claim-made. Por eso hay una vez en la resolución que se le requiere una nota explicativa. Nota explicativa que le tiene que informar al asegurado cómo funciona. Mire, usted va a estar cubierto si el hecho generador ocurre durante la vigencia del contrato y el reclamo del tercero ocurre durante ese mismo plazo o el tiempo de extensión que la propia resolución se encarga de señalar no puede ser inferior a los 3 años, de modo tal de hacer coincidir el periodo de extensión del seguro de responsabilidad civil, gracias Carlos por la ampliación, opera entonces en el mismo tiempo del plazo de prescripción de la responsabilidad civil. Nosotros teníamos un sistema similar a ustedes de prescripción larga en el ámbito contractual de 10 años, y un sistema, está pasando sola la filmina, no lo estoy manejando yo, ahora sí. Esto opera, no sé si se desconectó Carlos por alguna razón, y compartir pantalla. Vamos a volver a traerlo. Te vemos, estimada Fabiani. Ahora sí, ya volvemos a ver la presentación. La filmina, bueno, muy bien, gracias. Voy avanzando hacia donde habíamos dejado. Lo que les decía es que nuestro sistema actual de prescripción abandona la prescripción decenal que regía en el Código de Vélez. Hoy la prescripción es de 3 años y opera tanto en el sistema de responsabilidad extracontractual como en el sistema de la responsabilidad contractual, porque lo que hace el nuevo código en materia de la responsabilidad civil es unificar los ámbitos de la responsabilidad civil clásica, contractual y extracontractual. Se deja sin efecto
y hoy hay una sola norma que regula la responsabilidad emane del incumplimiento de la obligación general de no dañar a otro o de la violación del deber asumido en un contrato. De modo tal que esto ha terminado por disciplinar la cuestión de la claims made en el derecho argentino, y yo presumo que ocurrirá lo propio, los usos impondrán su uso también en el sistema peruano, atento a la ausencia de regulación expresa de esta cuestión en vuestra ley. Es un seguro limitado, el seguro de responsabilidad civil, y esto parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirla, porque la mutualidad que forma el seguro hace indispensable conocer la entidad del daño a la que va a estar expuesto el asegurador, a efecto de que éste pueda constituir un fondo de prima suficiente, suficiente que lo constituye con las primas que van a tener que aportar los asegurados. De modo tal que es muy importante que en materia de seguro de responsabilidad civil, la ley peruana expresamente establezca que la cobertura opera hasta el límite de las obligaciones previstas en el contrato de seguro, y esto lo haga en el artículo 110 de la ley, sin perjuicio de las particularidades que luego refiramos en relación a los costos, a los gastos, a los honorarios del abogado, del propio asegurado, etc. La ley argentina, este es un tema que hay que construir, nada dice la materia de responsabilidad civil, sino que esto emana en general de los artículos 61 de la ley de seguros, del artículo 158 de la ley de seguros, en cuanto señalan que la obligación a cargo del asegurador constituye el pago de la indemnización hasta la medida de la suma asegurada, recogiendo lo que denominamos el principio indemnizatorio del seguro de responsabilidad civil. Esto que les anticipaba hace un momento, también hoy fue referido tanto por Rebeca como por mi amigo el profesor chileno, que nos habló del seguro de caución, donde la unificación del régimen de la responsabilidad contractual y extracontractual en Argentina hace indispensable que la primera inclusión de cobertura deba ser el incumplimiento obligacional, esto es, que no se tutela a través del seguro de responsabilidad civil frente a un tercero la responsabilidad frente al propio contratante, porque esta es una responsabilidad de cumplimiento que ordinariamente se asegura a través de un seguro de caución. De modo tal que esta misma resolución que venimos glosando del seguro de responsabilidad civil argentino, se establece la exclusión de la cobertura de las obligaciones contractuales. Esto no implica que no se deban los daños y perjuicios producidos al contratante en la ejecución de un contrato. Lo que está excluido es el incumplimiento obligacional o la inejecución deliberada o la inejecución defectuosa de la obligación. Ahora, si yo en el cumplimiento de la obligación le causo un daño al contratante, eso sí está cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Y acá la cuestión es dirimente en el régimen argentino, porque en el régimen argentino el asegurador no puede echar mano de una interpretación restrictiva o literal. Expresamente lo veda para los contratos de adhesión y de consumo la norma del artículo 1062 que ahí encuentran citada. En cambio, encuentro que en la ley de seguros de Perú expresamente se señala como una de las reglas de interpretación en esa parte propedéutica, en esas disposiciones generales, justamente la interpretación literal, en esa regla séptima del artículo 4. Otra diferencia que veo entre el seguro de responsabilidad civil, entre la regulación de la ley argentina y la regulación peruana, es el tema de la cobertura de las cauciones, de las medidas cautelares. En Argentina esto no está cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Si bien nada dice la ley, todas las pólizas del mercado, por un uso instaurado desde origen, excluyen e impiden que el asegurador esté obligado a sustituir embargos o a levantar medidas cautelares. En cambio, encontramos que en la ley peruana, el artículo 107 infine,
señala que se puede cubrir la obligación del asegurador de prestar garantía suficiente para proteger el patrimonio del asegurado contra medidas cautelares, embargos, hasta el límite de la suma asegurada y dentro de las condiciones de póliza. Nada prevé la ley de seguros peruana sobre el tema de las sanciones, de las penas. En la ley argentina están excluidos. Hoy veíamos que en alguna comparación de las que nos mostró Rebeca, están en cambio incluidas en la ley chilena, por ejemplo. La ley peruana no lo prevé expresamente. Hoy hay toda una tendencia en el mundo hacia cubrir determinadas penas, porque su imposición también en el orden administrativo, aún en el orden penal, ha devenido objetiva. Esto es, ya me interesa que existe una gravedad de la conducta o un dolo eventual o una máxima desaprensión o una conducta vituperable, especialmente calificada, dolosa. Por el contrario, las penas hoy en muchos ordenamientos jurídicos vienen impuestas por el solo hecho del incumplimiento, aunque sea formal, aunque no se le pueda achacar al sujeto una atribución de conducta, una calificación de su conducta, de modo tal que no existe, me parece a mí, en la actualidad, ese valladar que existía en la época de la sanción de la ley argentina respecto de asegurar esas penas como un mecanismo de quitarle gravedad a la conducta y de quitarle esa función de ejemplaridad que tenían las penas en aquella época. Hoy pareciera que la cuestión recorre otros andariveles y que entonces esta negativa al aseguramiento tanto de daños punitivos como de penas puede ser cuestionada en un sistema como el actual. Por ejemplo, en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios argentina, los daños punitivos se imponen ante cualquier incumplimiento, sin necesidad de que medie una calificación especial del mismo como especialmente gravosa o disvaliosa que justifiquen una sanción. Uno de los temas más importantes donde yo advierto una diferencia sustancial es en los límites del seguro, porque en la ley peruana se hace énfasis en el artículo 7, inciso 1 y 102, en que los gastos y costas están dentro de la suma asegurada, son debidos hasta la suma asegurada. Lo propio acontece con la defensa del asegurado, mientras que en la ley argentina esto está expresamente por encima de la ley, por encima de los límites que establece el contrato, y así lo dispone los artículos 110, inciso A, y 111 de la Ley de Seguros Argentinos. El primero, en cuanto faculta al asegurador a declinar la dirección de la litis, depositando la suma asegurada más los intereses y costas corridos hasta ese momento, o el artículo 111, en cuanto sienta la regla proporcional. En la misma medida que participe un asegurado de parte del capital por la existencia de franquicia o por la insuficiencia de suma asegurada, en la misma proporción va a tener que participar de los gastos y costos. No menor, también fue abordado hoy, es el tema de la acción directa que tiene la ley peruana versus la citación en garantía de la ley argentina. Hace 55 años, cuando se estableció, dio lugar a arduos debates en la ley argentina qué significaba la citación en garantía. Después de 55 años nos hemos puesto de acuerdo en las discusiones y ya nadie discute en Argentina que esta citación en garantía implica un supuesto procesal de intervención obligada de terceros al proceso, al que le afecta la sentencia definitiva que se dicte en la causa, que se extiende del asegurado al asegurador, pero a la vez implica también un instituto de fondo, porque en la misma norma que vamos a ver a continuación, el artículo 118 de la Ley de Seguros, se señalan qué defensas son oponibles por el asegurador, se instala un derecho del asegurador de oponerle al tercero damnificado el contenido del contrato de seguro, etc. Es decir, que si bien no ostenta el carácter de acción directa, que como ustedes saben, por excepción requiere una norma expresa que lo consagre,
porque si no los contratos solo vinculan a las partes y a sus sucesores, la verdad es que en los hechos leemos en el artículo 109, segundo párrafo, perdón, en el artículo 110, que la ley peruana exige traer a juicio al asegurado. Y lo propio acontece, el tercero debe traer a juicio al asegurado en la ley argentina. Así que es muy factible que hasta tengamos luego los mismos problemas, a pesar del distinto nomen iuris de citación en garantía y de acción directa. Me refiero a los problemas: qué pasa si uno consiente la sentencia y el otro no, qué pasa si uno opone una defensa de prescripción y el otro no lo opone, etcétera. Todo esto que en Argentina hace que esta norma sea interpretada como, si bien es un liticonsorcio facultativo, porque existen dos relaciones independientes, una entre el asegurado y la víctima, sustentada en la violación del deber general de no dañar a otro, es decir, un hecho ilícito, y por otro lado otra relación entre asegurado y asegurador vinculada a un contrato de seguro. La verdad es que este instituto de la citación en garantía lo que hace es enlazar ambas relaciones, convertir estas obligaciones que son independientes, que nosotros llamamos concurrentes, frente a la víctima en una prestación común, cual es pagar la indemnización del daño. De allí que los jueces argentinos terminen entendiendo que las defensas que oponen uno y otro les son extendidas, ya sea porque la sentencia que se dicte contra el asegurado se extienda al asegurador, como dice este artículo 118 en ese segundo párrafo que tienen en la vista, o porque, en definitiva, al deber al asegurador la indemnidad del asegurado, no podría acontecer que el asegurador quedara obligado en menor medida que la que queda el asegurado. Todo esto ha sido resuelto después de 55 años de jurisprudencias contradictorias, donde la Corte decía una cosa, los tribunales superiores decían otra, hasta que adecuaron el criterio a la manda de la Corte Nacional. Hoy observamos entonces que las defensas oponibles son las mismas. En Perú y en Argentina, las defensas que se pueden oponer son las relativas al contrato de seguro, a las exclusiones, las defensas que hagan a la existencia de reticencia, a la evasión del riesgo, etcétera, las que sean anteriores al siniestro, y las que no, las únicas que no son oponibles por el asegurador del tercero, son las defensas nacidas después del siniestro. No puedo oponer frente al tercero, dice el artículo 111 de la Ley de Seguro Peruana, las causales de ineficacia o caducidad de derecho al seguro posteriores al siniestro. Así que coinciden, en definitiva, repito, a pesar de distintos nomen iuris entre citación en garantía y acción directa, al final del camino, las mismas particularidades en un régimen y en otro. Una diferencia no menor es la que atañe a la dirección de la litis. Como ustedes saben, una carga especial del seguro de responsabilidad civil, que en esta materia la ley argentina nada dice, nada regla sobre la carga de dirección del proceso, y ahí los autores discurren si es un derecho del asegurado, si es una obligación del asegurador, si es una carga del asegurado. Hoy parecería que la cuestión está resuelta por mayoría a favor de la existencia de una verdadera carga de carácter negativo del asegurado. Debe dejar la dirección de la litis al asegurador, cuestión que si no lo hace carga con el débito de honorarios de su propio abogado. De modo tal que la cuestión hubiera sido deseable que la resolviera la ley, porque si no, finalmente la disciplina del contrato de seguro de esta forma. En cambio, la ley peruana señala que es derecho del asegurado dirigir su litis, y solo ante su voluntad de que lo dirija el asegurador puede tomarla. Y esto hace que en uno y en otro caso la ley de seguros peruana establezca en forma expresa que el cargo de esos honorarios van a estar para integrar la cuantía indemnizatoria a cargo del asegurador. Por cierto, en la ley argentina, esta no regulación determina que, en virtud de que la mayoría de la doctrina lo considera una carga,
puede producirse situaciones de responsabilidad del asegurador frente al asegurado, cuando el asegurador dirige mal la litis. ¿De qué modo? No poniendo las defensas que eran necesarias, haciendo una dirección inoficiosa de la litis, o no transando en tiempo oportuno cuando la contienda indemnatoria estaba dentro de la condena y solo digamos, permitir que se dicte sentencia condenatoria y que la misma exceda los límites del seguro. En ese caso, hemos visto ya jurisprudencia que consagra la responsabilidad del asegurador. Acá tienen una: el asegurador es responsable por la falta que comete el abogado que designa la dirección de la litis del asegurado, y otra muy especial, donde el asegurador no transó en tiempo oportuno, determinó que la condena fuera gravosa para el asegurado, por quedar extendido del límite del seguro, y en consecuencia la jurisprudencia de la Cámara Comercial de esta capital federal condenar al asegurador a resarcir esos daños al asegurado por una mala dirección de la litis. El artículo 106, en cambio, en la ley peruana, prevé que constituye carga del asegurado cooperar contra el asegurador, que el 107, el asegurado se encuentra obligado a cooperar con el asegurador, de modo tal que acá la cuestión a dirimir en materia de responsabilidad será la falta de esta oportuna cooperación del asegurado, que pudiera llevar digamos, a una mayor cuantía indemnizatoria del asegurador. Es decir, si tenemos que analizar responsabilidad civil derivada de la dirección del proceso, en Perú deberíamos poner el ojo más en la conducta del asegurado, que se defiende a sí mismo, que en consecuencia puede agravar la condena del asegurador, que a la inversa, que es lo que ocurre en Argentina. En materia de regla proporcional, no quería dejar de contarles que en Argentina esta cuestión es habitualmente objeto de reclamación en los tribunales, porque la misma proporción que el asegurado tiene que verse compelido a pagar la sentencia porque excede los límites del seguro, esto porque existe una franquicia, en los mismos límites, en la misma proporción, debe pagar las costas y gastos, que si bien son cuantiosos, son sustanciales, a veces llegan a una proporción que supera el 25% que establece como límite la ley. La verdad es que hoy lo que más agrava la obligación del asegurador es el débito de los intereses, que son debidos por encima de la suma asegurada, como los gastos y las costas. Y a pesar de que no los nombra la ley, esos intereses son debidos como mora por incumplimiento de la prestación de indemnidad del asegurado, o, en mi opinión, como intereses compensatorios por el uso del dinero ajeno. Mientras mantiene en su patrimonio el asegurador el dinero que ya le corresponde al asegurado, es entonces razonable que deba intereses sobre esa suma de dinero que mantuvo en su patrimonio. En cambio, la ley peruana establece que el asegurado debe soportar parte del daño causado al tercero. El asegurador cubrirá los gastos y costas en forma proporcional. Es decir, siente una regla que dispone en forma enfática la solución, que si bien recepta la ley argentina, como vemos en esos dos presentes judiciales que le mostré, es siempre objeto de disputa a raíz de los intereses, a raíz de la conducta del asegurador en el proceso, de mantener la litis en forma injustificada en el tiempo, etc. Una última, si me permiten, diferencia para no excederme del tiempo, es la cobertura de culpa grave, que también Rebeca señaló que lo único que prohíbe, lo único que excluye la ley peruana es el dolo. En Argentina, en cambio, está excluida la culpa grave y el dolo. Es cierto que la culpa grave se puede cubrir, pero la verdad es que la práctica hace que la configuración que entienden los jueces como digamos, de concreción de la culpa grave es tan exigente que prácticamente la han transformado en un dolo, de modo tal que, estando excluida por ley,
el único supuesto en que un asegurador podría cubrirla es que lo haga expresamente, de modo tal que si no, la regla será la exclusión de culpa grave y dolo, y la particularidad que tiene el sistema argentino es que los jueces son tan rigurosos en la concreción del concepto mismo de culpa grave, que no está definido en la ley, que prácticamente no se conocen supuestos en la actualidad de exclusión de un asegurador por culpa grave del asegurado, a pesar de haber alcoholemia o de haber situaciones de seguro automotor de alcoholemia o de situaciones digamos, una conducta máximamente desaprensiva. Son muy celosos los jueces de considerar que esas hipótesis configuran culpa grave. La ley peruana lo resuelve, creo yo, hoy con un sentido mucho más práctico. La culpa grave está cubierta, lo único que se excluye es el dolo. La exclusión debería ser en forma expresa, para que no estuviera cubierto en el régimen peruano según mi interpretación. Finalmente, una exclusión que es de rigor también en el sistema argentino, producto que ha incorporado dentro del sistema de responsabilidad civil la función preventiva. Hoy, esa resolución de la que venimos glosando en materia de seguro de responsabilidad civil de la Superintendencia de Seguridad de la Nación excluye o permite excluir la responsabilidad que emerge de los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, que no es otra cosa que la exclusión, la función de prevención. Es decir, que alguien pueda ser, condenado no solo a resarcir responsabilidad civil, sino a realizar aquellas conductas que de algún modo eviten que se concreten daños similares en el futuro. Con eso terminamos. Espero que bueno, les haya resultado de interés bueno, y haber sido clara. Y bueno, disculparme por lo avanzado de la hora que estamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimada Fabiana. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Pues bien, se abre la ronda de preguntas o participaciones, comentarios que tengan a bien realizar los asistentes. Nuevamente agradecer por el compromiso e interés. Es una jornada larga, estamos desde casi las 9 de la mañana y de hecho vamos a continuar hasta luego de un intervalo de casi 2 horas y media hasta las 9 de la noche. Entonces ha sido una labor complicada, titánica. Nuestros ponentes, entre los cuales se encuentra evidentemente Fabiana, son de talla internacional y todo ello ha permitido que el desarrollo de este congreso sea tremendamente beneficioso para todos, incluso los que ya tienen años en el mercado asegurador. Pues tenemos una mano levantada de Marcio. Adelante, Marcio. Fabi, Querido Marcio. querida amiga, congratulaciones por tu charla. Fantástico siempre oírte. Yo iba a hacer esta pregunta a Rebeca, pero ya tendríamos mucha gente hablando sobre el tema. Y me recordé que tú también ibas a hablar sobre el tema de responsabilidad, que es tan caro para todos nosotros. Entonces, si Rebeca estuviera ahí, si quiser participar, sería un gustazo. Si no, yo guardé para ustedes dos, para ustedes dos para hablar. Y Pablo hizo una provocación de que es siniestro. Rebeca hizo algunas contestaciones, algunas yo comprendo, concordo, y miraba ustedes haciendo así o haciendo así también en aquel momento. Le pregunto, el hecho, el choque de coche, incendio, ¿qué pasa para responsabilizar a alguien? Este hecho es para tú o qué en el contrato de siniestro. Porque si me recuerdo bien, Rebeca hizo una relación con el reclamo, ¿no? Porque si reclamo para ella, si comprendí bien, porque esta mierda de lengua va a me matar cualquier día, si comprendí bien para ella, lo hecho solo, como tú te preguntar ahorita, es casi un nadie jurídico, ¿va? No voy a decir un nadie jurídico, pero es para ella, sin reclamo, esta situación sería un nada para seguro, ¿va? Que no sea jurídico, que sea para seguro.
Pero te pregunto, ¿no te parece muy importante este hecho? ¿Y qué características judiciales tendría este hecho para ustedes? Muchísimas gracias, cara amiga. Al contrario, muchísimas gracias a vos por la pregunta. Es un tema apasionante. ¿Qué es siniestro en el seguro de responsabilidad civil? Las discusiones comprenden a los autores más encumbrados, más famosos del derecho de seguros. No voy a pasar de lista ahora para no aburrirlos, pero sí es cierto que esta disputa acerca de si es el hecho generador, si es el reclamo del tercero, si es cuando el asegurado paga y pide el reembolso al al asegurador, si el asegurado paga y pide el reembolso al asegurador, si se liquida, si cuando se liquida el daño, son todas teorías que han intentado encontrar la vuelta a esto que es una dualidad que está presente siempre en el seguro. Y es la dualidad de que puede existir un hecho generador de responsabilidad civil y puede no acontecer un reclamo. O puede digamos, ocurrir que alguien ajuste su conducta a la ley y entonces la conducta no sea ilícita y sin embargo sí reciba un reclamo. Y en una y en otra hipótesis el asegurador está ahí con su cobertura. En un caso, no solo para dirigir la litis o para cubrir al asegurado de la indemnización a la que sea condenado, sino también para asistirlo en ese reclamo judicial. Y en el caso inverso, cuando es reclamado por lo que no hizo en contra de la ley, lo mismo, el asegurador deberá la misma prestación de gastos y costas del honorario de su abogado y del juicio. Y entonces, esto nos obliga a reconocer que en el seguro de responsabilidad civil existe siempre esta dualidad. Y tenemos, a mi juicio, dos opciones. O consideramos a lo uno, al hecho, un supuesto de una incidencia, y al verdadero siniestro el reclamo, o viceversa, consideramos al siniestro el hecho generador de la responsabilidad civil y lo que constituye una incidencia es el reclamo del tercero. En esto consiste, digo, más o menos en forma de explicación sencilla la problemática. Tengo para mí que en un sistema legal que reconoce la cláusula claims made, como lo hace en forma expresa por modificación de la ley del sistema colombiano, no hay otro modo de reconocer un siniestro que no admitiendo que es el reclamo del tercero. En un sistema como el argentino, donde no se ha modificado la ley de seguros, pero la claims made viene reconocida por la autoridad de control como un uso y costumbre impuesta por el mercado reasegurador y asumida por absoluta y estricta necesidad en el sistema argentino que se había quedado sin cobertura de RC médica. Entonces, la cuestión ofrece esta digamos, disyuntiva, ¿no? Aquellas pólizas de claims made que hoy vemos en el mercado argentino y obligan al asegurado a denunciar la incidencia, a denunciarlo como una incidencia, pero a denunciarlo. No es que puede quedarse de brazos cruzados esperando el reclamo sin haber dicho que lo que había acontecido es que un familiar de un paciente en un supuesto de cobertura de un médico le había reclamado la historia clínica o un ejemplar de la historia clínica o le había hecho reclamo sobre la actuación sobre su pariente o el propio paciente le había hecho reclamo. No puede quedarse de brazos cruzados si conoce la posibilidad de tener un reclamo, tiene que denunciar ese hecho del cual podría surgir ese reclamo. De modo tal que es como un juego de gato y ratón, Marcio. ¿Dónde le ponemos el cascabel? Y yo te diría, la respuesta práctica sería según lo mande el ordenamiento jurídico. Perfecto. Carlos, ¿puedo agregar o vamos a otra pregunta? Sí, adelante. Gracias. Mientras sea breve, no hay problema. Fabi, yo coincido con todo que tú hablaste, pero puntúo. Todo que hablaste vos y hablaste Rebeca está ligado con tiempo, con forma de contrato, con reglas, si es claims made, si no es claims made, como fala nuestro grande amigo Gabriel, de limitación temporal de garantías, ¿está bien?
perceba, por veces estamos colocando el hecho, la fecha. Si tú abres tu computadora ahí ahorita donde estás en la aseguradora y mira las fechas de sinistro, van a estar marcadas lo hecho. Tenemos un montón de estudiantes acá nos escuchando que están diciendo, entonces lo hecho no es tan importante. Estoy contigo. Lo hecho es lo más importante. Y de ello, si se fue un error médico que se pasó 20 años atrás, lo hecho fue a 20 años atrás. Ahora necesitamos saber cómo vamos a tratar todo lo que ha pasado después de estos 20 años. Cómo eran los contratos. Cómo vamos a hacer todas las análisis. Entonces, me parece que estamos regalando lo hecho para otros que no deberíamos hacerlo. Deberíamos dar su importancia. Lo hecho marca la fecha, la data, lo sinistro. Si es sinistro, garantizado, no garantizado, se va a tener claims-made, se no va a tener claims-made, parte de ahí. ¿No te parece necesario hacer esta explicación para todos esos jóvenes que nos escuchan? Porque por veces nosotros que hablamos tanto tiempo de esto, partimos de un cierto punto y esquecemos que la asistencia no está tan acostumbrada como nosotros. Pero diante de eso, estoy me apoyando en los jóvenes para hacer una provocación. No estamos regalando lo hecho por menos lo que vale, ¿no te parece? Gracias, Carlos. Gracias, Fabi. Coincido plenamente con vos, Marcio, y tanto que en la ley argentina parecería que no hay dudas. No lo hay porque tanto el 109 de la ley de seguros que grafiqué como el artículo 115 en materia de denuncia del siniestro manda a denunciar los hechos de los que nacen la responsabilidad civil del asegurado. Es decir, en el sistema argentino no podría sostenerse válidamente que el siniestro es, de acuerdo a la ley, el reclamo del tercero, al que prácticamente no se alude sino para cargar al asegurador con las cargas postsiniestrales, como son no reconocer su propia responsabilidad, no transar sin anuencia al asegurador, reenviarle al asegurador las piezas procesales del reclamo del tercero, etc. De modo tal que en el sistema de la ley argentino parecería que no hay dudas, que no hay lugar para sostener que el siniestro sea el reclamo, a pesar de lo cual nosotros leemos las pólizas con cláusulas claims-made que señalan que siniestro para esta cobertura es el reclamo del tercero. De modo tal que hay una cuestión que enfrenta la realidad con un sistema de cobertura que es restrictivo. Ya sé que vamos a discutir toda la vida y que seguramente no nos ponemos de acuerdo con muchos autores que consideran que se trata de una delimitación temporal, pero una estudiado con un maestro como Rubén Stiglitz, que claramente situaba la cláusula claim-made dentro de los efectos del contrato. Y por eso razonaba su nulidad, porque aquello que es el objeto contractual, que es la delimitación, no puede ser objeto de una declaración de abusividad. En cambio, aquello que está en los efectos del contrato y que limita la obligación a cargo del asegurador, como lo haría la cláusula de claims-made, sí lo serviría. Es claro que detrás de todo este problema existe una cuestión de conveniencia de mercado, una cuestión de usos y costumbres, de práctica, que obviamente conspira contra la viabilidad de un aseguramiento en supuestos de responsabilidad civil de cola larga, como son los de mala praxis médica cuando tenían 10 años de prescripción, o ambiental, si consideramos que el daño comienza a correr desde que se hace evidente la contaminación ambiental, y así con otros ejemplos, como hemos visto en la realidad, ¿no? De modo tal que en esta disputa que se enmarca hoy, ¿qué debe considerarse siniestro en el seguro de responsabilidad civil? Muchísimas gracias. Ahora damos pase a la pregunta y con ello luego terminamos esta primera sesión de la mañana a Víctor Hugo Murgatizoc. Adelante, Víctor, te escuchamos.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiana. Muchísimas gracias por tu presentación, muy didáctica y educativa. Quería hacerte una pregunta puntual sobre el tema de los seguros obligatorios en Argentina. Por ejemplo, aquí en Perú son más o menos 30 seguros obligatorios. 5 de ellos representan el 27% de toda la producción peruana de seguros en el 2022, representó esa cifra. Y más o menos casi la mitad están enfocados en responsabilidad civil. Ahora, cuando se sacan, están avaladas bajo leyes, resoluciones, decretos supremos, pero a veces hay poca oferta para vender ese producto y en algunos casos ninguna, ¿no? Y por otro lado, hay un par de seguros que son comercializados también por una entidad del Estado o por alguna asociación que no tiene nada que ver con compañía de seguros, para casos puntuales como el SOAT o SCTR Pensiones. En ese sentido, en Argentina, ¿cómo funciona? Cuando el ente regulador o alguna entidad saca un seguro obligatorio o ha sacado un seguro obligatorio, trata de buscar que exista un equilibrio entre beneficios para el cliente y también para la aseguradora, con la finalidad de que haya una buena oferta y que de repente esta no se desestime en el tiempo. Víctor Hugo, muchísimas gracias por tu pregunta. Me alegra que la hayas hecho porque nos permite comprobar que participamos de una problemática común. De modo tal que mi respuesta es que la situación argentina es la misma que vos me describís en Perú. Por ejemplo, hay 2 seguros obligatorios en Argentina que constituyen el 70% del seguro patrimonial de Argentina. Es el seguro obligatorio automotor y el seguro de riesgos del trabajo. El primero es un seguro de responsabilidad civil, el segundo es un seguro de seguridad social o un seguro, digamos, con cierto, digamos, con cierto afincamiento en lo social, ¿no? Bueno, hay otros seguros obligatorios igualmente creados por las leyes, muchos de los cuales son de responsabilidad civil, y hubo uno que es paradigmático. En el año 2002 la Ley General del Ambiente dispuso un seguro de responsabilidad civil ambiental donde durante 10 años el mercado argentino no tuvo ninguna póliza ofrecida para cubrir el artículo 22 de la Ley 25675. ¿Por qué? Porque era imposible cubrirlo, porque prácticamente preveía un seguro de remediación ilimitado, de modo tal que era imposible para ningún asegurador prometer limpiar el Río de la Plata o el mar argentino si algún buque vertía su petróleo en la misma. Es decir, era una cobertura de tal entidad suficiente, decía la ley, que lo hacía prácticamente inasegurable. No había una sola aseguradora en Argentina que cubriera ese seguro como seguro del artículo 22 de la ley. Tardó 10 años la justicia argentina en darse cuenta de la falta de ese ofrecimiento, y a raíz de un caso de contaminación del río Matanza-Riachuelo, el caso Mendoza, que llevó a la Corte Argentina y que la Corte pudo entender el problema, y instó entonces a la autoridad a producir las reglamentaciones necesarias para acotar ese seguro, para dar una cobertura en el mercado que pudiera cubrir ese artículo. Comenzó dando una póliza de caución, porque era imposible una póliza de responsabilidad civil, y luego de trabajar 10 años sobre la cuestión, hoy el mercado también ofrece una póliza de responsabilidad civil, pero claramente limitada. Esto me convence acerca de que lo que decís es exactamente lo mismo de lo que ocurre en Argentina. Se crean seguros obligatorios sin cerciorarse que el mercado esté maduro para darlos. Por ejemplo, otro de los seguros obligatorios creados por el sistema de responsabilidad civil es el seguro de los titulares de establecimientos educativos. Hasta hoy, un seguro que opera en forma obligatoria desde el año 1998, por la ley 24.830. Hasta hoy, llevamos casi 25 años, no tiene una normativa que le dé contenido, ni en la ley ni en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Conclusión, los colegios operan con contrataciones de seguro que son ínfimas, claramente insuficientes para cubrir el riesgo de responsabilidad civil al que están expuestos, que operan no solo respecto de daños sufridos por alumnos, causados por alumnos, sino también sufridos por alumnos.
lo cual hace que sea una responsabilidad civil verdaderamente extensa, la que tiene el titular de establecimiento educativo, y el seguro no es de entidad suficiente para cubrir. Así que esta es la realidad argentina. Existen multiplicidad de seguros creados por resoluciones de las autoridades públicas en la Ciudad de Buenos Aires, en cada una de las ciudades del país, que se anexan a estos que están establecidos por ley, y entonces hace que el sistema sea un gran batiborrillo. Muchas gracias. Muy bien, entonces, nuevamente, muchas gracias, estimada Fabiana. Esperamos que se den muchos más conversatorios de esta naturaleza y contar con tu participación invaluable. Igualmente, extendemos un profundo agradecimiento a todos y cada uno de los ponentes que nos han venido acompañando a lo largo de esta primera jornada matutina y que han enriquecido cada una de las ponencias con sus participaciones, comentándonos también la experiencia propia de cada uno de sus países. Y ahora damos por cerrado este segundo día del Congreso en el horario matutino, y nos vemos nuevamente a las 5:15 en la sección de la tarde. Cabe recordar que la sección de la tarde es híbrida. Vamos a tener a los ponentes en presencial, pero conectados a través de la plataforma Teams, de tal manera que se va a continuar desarrollando de manera normal y regular como se ha venido haciendo todo el día de ayer. Nuevamente, muchas gracias, Fabiana. Gracias a todos. Nos vemos. Tengan buena tarde.